Hola aventurero, bienvenido un día más a tu canal. En el video de hoy te voy a compartir 7 consejos clave que sí o sí tienes que saber antes de ponerte a plantar lo que son frutillas o fresas en tu huerta. Quédate hasta el final para descubrirlos y asegúrate de que tu cultivo sea todo un éxito. Así que ahora sí, comencemos. Muy bien, ahora sí, ya estamos en la huerta y vamos a comenzar con el consejo 1, ¿no? Que es un consejo muy importante que sí o sí tienes que tomar en cuenta antes de plantar lo que son frutillas en tu huerta, que sería el momento ideal para plantar frutillas. Hay dos momentos, hay dos periodos en el año que son los recomendados, ¿no? Que son los mejores para que puedas plantar las frutillas en tu huerta, que sería la primavera, a inicios de primavera, cuando las temperaturas nuevamente empiezan a subir, porque la frutilla necesita una temperatura de entre 10 a 25 grados centígrados para desarrollarse, para vegetar, digámoslo así, de la mejor manera. Entonces, el mejor momento es la primavera, pero también podrías plantarlas en otoño, después de que ya pasó el verano, ¿verdad? Cuando las temperaturas nuevamente empiezan a equilibrarse, empiezan a estar las temperaturas más tolerables, ¿verdad? Entre 10 y 25 grados centígrados, como te digo. Nunca las plantes en invierno, cuando ya empezó el invierno, cuando ya están las bajas temperaturas. Si tú plantas tus frutillas, pues no les vas a dar el tiempo para que enraicen o para que se desarrollen un poco antes de que lleguen las heladas. Entonces es muy probable que se te vayan a morir. Y tampoco te recomiendo que lo hagas en verano. ¿Por qué? Porque hay zonas, por ejemplo aquí donde vivo yo, el verano es muy caluroso. Algunos días inclusive llegan a más de 35 grados centígrados. Entonces esto le afecta a la planta. La planta va a entrar en un estado de estrés y no se va a desarrollar de la mejor manera, ¿verdad? En resumen, primavera u otoño, evitando lo que es el verano o el invierno, ¿verdad? Ahora sí, comencemos con el consejo 2. Muy bien, entonces, segundo consejo muy importante que tienes que tomar en cuenta antes de plantar lo que son tus frutillas en la huerta, sería el cómo escoger un lugar adecuado, ¿verdad? Hay dos factores que tienes que tomar en cuenta. El primero y más importante sería que la frutilla necesita de 6 a 8 horas de sol al día para desarrollarse y darte una buena producción. Es decir, tienes que escoger un lugar donde la luz solar le llega a tus plantas por lo menos de 6 a 8 horas. Si le llega menos de 6 horas de luz solar al día a tus plantas, también te van a producir fruta, pero lo que va a pasar es que la fruta va a ser mucho más pequeña. Y si le llegan a tus plantas, ponele más de 8 horas de sol al día, le llegan 9, 10 horas de sol al día, tu planta también va a producir, pero la producción no va a ser de la mejor, ¿verdad? Vas a tener una excelente producción cuando a tus plantas le llega de 6 a 8 horas de sol al día. Segundo factor importante es cómo escoger un lugar ideal para poner tus frutillas. Hay que recordar que tus plantas de frutilla van a estar produciéndote una buena producción por lo menos unos 3 a 4 años, donde las plantas, tus plantitas van a estar unos 3 a 4 años, eso no lo olvides. Entonces sí o sí tienes que escoger un lugar en tu huerta donde no te vayan a estorbar, ¿verdad? Por ejemplo, al costado de tu huerta donde no se vayan a hacer sombra con los otros cultivos. Muy bien, ahora sí, ya hablamos de la teoría, pasemos a la práctica y al consejo 3. Acompáñame. El consejo 3, uno de los más importantes a la hora de plantar frutillas y asegurar una buena producción futura, ¿verdad? Sería la preparación del suelo. Para empezar, la frutilla se desarrolla en suelos neutros, de pH neutro, es decir, que tenga de 6 a 7 de pH. Le gustan los suelos livianos, es decir, los suelos arenosos, los suelos limosos o inclusive los suelos francos, ¿verdad? No se desarrolla bien en los suelos arcillosos, esos suelos pesados que se compactan, que se ponen duros y no tienen un buen drenaje, prácticamente no le sirve a la frutilla. También le gustan los suelos con bastante materia orgánica. Bueno, esto lo podemos agregar nosotros, ¿verdad? Agregando algún tipo de estiércol o compost. Si por ejemplo en tu caso no cuentas con un suelo arenoso o un suelo franco, tienes un suelo más pesado, digamos que tiene bastante arcilla, pues también lo puedes mejorar. Como en mi caso, por ejemplo, yo usé lo que es cascarilla de arroz. Usé cascarilla de arroz, le agregué más o menos una media bolsa de cascarilla de arroz y bueno, esta cascarilla de arroz, ¿qué función va a cumplir? Va a cumplir la función de mejorar la estructura del suelo. Es decir, esos suelos pesados que no tienen un buen drenaje, la cascarilla de arroz los va a ablandar, digámoslo así, va a facilitar el drenaje del agua, también va a airear el suelo, las raíces se van a poder desarrollar de la mejor manera. También podrías usar lo que es perlita. La perlita igual es muy buena para mejorar el drenaje.
Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con la plantación de lo que son nuestras frutillas. Acompáñame. Consejo número 4. La plantación, que sería lo más importante, ¿verdad? Yo te recomiendo para empezar que puedas investigar, ¿no? Puedes entrar a internet e investigar cuál es la variedad que más se da por tu zona, la variedad que mejor se adapta a tu zona. Entras y pones el lugar donde tú vives y puedes buscar cuál es la variedad más cultivada, que seguramente esa es la que mejor se adapte, ¿verdad? Porque hay algunas variedades, por ejemplo, que en unas zonas se adaptan muy bien, dan una buena producción, pero tú las llevas a otras zonas y no te producen de igual manera. Segunda recomendación, que puedas comprar plantas de buena calidad, de algún lugar especializado, ¿verdad? Que produzca plantitas de frutilla, aunque también podrías aplicar lo que es la técnica de reproducción por estolones, que igual obtienes unas muy buenas plantas. Con mirar esas tremendas raíces ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Que son unas muy buenas plantas, pero estas tremendas raíces a nosotros no nos sirven, ¿no? No nos sirven de nada que estén de ese tamaño. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es cortar. Te das cuenta, más o menos estas raíces están de unos 25 centímetros y a nosotros no nos interesa, ¿no? Con que tengan unos 10 centímetros es más que suficiente, así que las vamos a recortar. No te preocupes, la planta nuevamente va a echar raíces, va a echar aún más raíces. También las vas a cortar lo que es las hojitas. Hay algunas que tienen hojitas. Esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque por estas hojitas la planta va a transpirar, va a evapotranspirar, entonces va a perder humedad. Y lo que nosotros menos queremos es que nuestra plantita pierda humedad, ¿verdad? Que se deshidrate, así que simplemente las vamos a eliminar. Y nuevamente de la coronita es de donde va a salir las nuevas hojitas y la floración, ¿verdad? Ahora sí te voy a mostrar el marco de plantación y la manera correcta de plantar frutillas. Muy bien, esas son las plantitas que voy a poner. Este es el lugar, bueno, que yo escogí. Ahí está al costado, ¿no? De mi huerta. Y bueno, así están distribuidas. Como puedes verlo, voy a poner lo que son 3 líneas. 3 líneas. Y sí o sí, si vas a poner más de una línea de frutillas, la distancia, digámoslo así, de entre una línea y la siguiente tiene que ser más o menos unos 30 centímetros. De aquí hasta aquí, unos 30 centímetros. Y entre cada planta, más o menos unos 25 a 30 centímetros también. En mi caso, yo voy a usar 30 centímetros. Como bueno, las voy a regar con la manguera de goteo. Y la manguera de goteo tiene los goteros a cada 30 centímetros. Algo que también te recomiendo, es muy interesante hacer para bueno, poder aprovechar de mejor manera la luz solar y el espacio, es plantarlas en 3 bolillos. Seguramente tú ya sabes qué es, pero si no lo sabes, 3 bolillos es plantar en un triángulo, digámoslo así. Esta está acá, la primera planta, la segunda está a 30 centímetros y la siguiente tiene que estar al frente, a 30 centímetros también. Ahí te puedo mostrar mejor. Tienen que estar estas 2 plantas y una al medio. Luego al costado igual las 2 plantas y la del medio. Lo primero que vamos a hacer es un buen agujero. Vamos a hacer un agujero de un buen tamaño. No te midas en el tamaño del agujero, ya que le vamos a agregar también un poco de materia orgánica, así que aunque ya tiene bueno el guano de chiva que le agregamos y lo que es la cascarilla de arroz, siempre es buena idea en la base de los agujeros agregar por lo menos un puñadito, ¿no? De alguna materia orgánica. En mi caso yo voy a seguir usando lo que es el guano de chiva, que como te decía es un abono muy fértil, ¿verdad? Ya que les va a venir muy bien a nuestras plantitas. Lo interesante de agregarlo aquí en el agujerito donde vamos a plantar nuestra planta es que cuando las raíces empiecen a desarrollar, directamente van a entrar en contacto con este guano, ¿verdad? Con esta materia orgánica. Así que van a poder aprovechar todos esos nutrientes de manera directa. Entonces lo que vamos a hacer es con un poco de tierrita, lo vamos a cubrir para evitar, bueno, que nos queme las raíces también, porque si no está totalmente descompuesto, esto puede calentar. Y entonces ahora sí ya estaríamos listos para poner lo que es nuestra plantita. Simplemente vas a colocarla ahí, la raíz, y la vamos a enterrar. La vamos a enterrar al lado del gotero, ¿verdad? Aquí está el gotero. Tienes que enterrarla solo las raíces, no puedes subirte más arriba, porque si te subes un poco más arriba y entierras también la corona, se te va a podrir la planta. Segurísimo es eso. Muy bien, ahora sí ya plantamos lo que son nuestras plantitas de frutilla y el consejo 5 que te voy a dar
sería sobre el riego. El riego prácticamente es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de plantar lo que son nuestras frutillas, ya que las frutillas son muy exigentes, digámoslo así, a la hora del riego, especialmente ahora, ¿no?, que las acabamos de trasplantar. Nuestras plantitas, para poder enraizar de la manera adecuada, necesitan un suelo que esté con una muy buena humedad constantemente, ¿verdad? Por lo cual lo vamos a regar por lo menos las 2 primeras semanas, día por medio, es decir, un día lo vamos a regar una media horita, al otro día no, al siguiente día nuevamente no lo vamos a regar una media horita, así por unas 2 semanas. Pasadas las 2 semanas, ya a partir de la tercera semana, lo podemos regar unas 2 veces a la semana para mantener una buena humedad en el suelo, ¿verdad? Y algo que te recomiendo es que, bueno, puedas instalar un sistema de riego a goteo, que es el riego por excelencia, ¿no?, para nuestras plantitas de frutilla, ya que con el riego a goteo vamos a conseguir un uso eficiente del agua, le vamos a dar a la plantita el agua que necesita, donde lo necesita, vamos a evitar lo que es mojar las hojas o los frutos, que pueden aumentar la incidencia de plagas y enfermedades, especialmente lo que son los hongos. Perfecto, ahora sí, nos faltan los 2 últimos consejos, el consejo 6 y 7, así que no te los pierdas y continuamos con el consejo número 6. Consejo número 6, el acolchado. Bueno, el acolchado es algo muy interesante que puedes hacer también en tu plantación de frutillas, en tu huerta. Generalmente, bueno, se suele usar lo que es acolchado plástico, es decir, se usa un pedazo de plástico y se cubre, ¿no?, el suelo. Este acolchado va a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, va a cumplir la función de mantener lo que es la humedad en el suelo, va a evitar que el agua se evapore, ¿verdad?, del suelo. Por lo tanto, la humedad va a mantenerse mucho más tiempo. La segunda función sería que, bueno, va a evitar que las hierbas competidoras, todo tipo de hierbas competidoras, se desarrollen, ¿verdad?, que germinen y crezcan, porque le va a provocar lo que es oscuridad y va a evitar que todas esas hierbas germinen. Y la tercera función del acolchado, que también es muy importante, sería el mantener la fruta y la planta aislada del suelo. Por ejemplo, al tener un acolchado, cuando nuestra plantita empiece a producir fruta, la fruta va a estar posada, digámoslo así, sobre el acolchado y no así sobre el suelo. Si la fruta está apoyada sobre el suelo, toda esa humedad que le transmite el suelo a la fruta es casi seguro que va a hacer que algunas se lleguen a podrir. Así que por esos motivos es muy interesante hacer lo que es el acolchado en nuestra plantación de frutillas. En mi caso voy a usar lo que es cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un excelente material para hacer acolchados. Enseguida te voy a mostrar cómo lo hacemos, así que vamos. Como te decía, yo voy a usar lo que es cáscara de arroz. Bueno, por acá ya estuve acolchando un poco. Enseguida te explico cómo tenemos que hacerlo de la manera correcta. Porque yo te recomiendo que uses lo que son acolchados orgánicos, es decir, acolchados que se puedan descomponer en el suelo y a la larga también nos puedan aportar un poco de materia orgánica, en lugar de esos acolchados plásticos. Si nos ponemos a analizarlo, los acolchados plásticos, una vez que los pongamos, ya no vamos a poder volver a abonar. Ya no vamos a poder volver a abonar con materia orgánica nuestras frutillas, porque van a estar con todo el plástico cubriendo, ¿verdad? Y va a ser difícil sacarlo para abonar. Así que este es uno de los motivos por el cual es muy interesante agregar lo que son acolchados orgánicos, como por ejemplo la cascarilla de arroz. También podrías usar restos de materia orgánica triturada, ¿no?, o paja en todo caso si tuvieras, pero yo cuento con cascarilla de arroz y también nos funciona. A ver, te muestro entonces cómo vamos a acolchar. Bueno, la idea es la siguiente: con un poco de nuestra cáscara de arroz lo vamos a agregar, ¿no?, alrededor de la planta, simplemente cubriendo así. No es necesario que te acerques mucho a la planta, ¿verdad? Mejor si dejas un pequeño espacio en la planta sin lo que es el acolchado, porque esto, bueno, va a mantener mucho la humedad, como te decía, y si lo acercamos mucho a la planta, esto puede afectarla, ¿no?, puede pudrirla inclusive. Así que a los costaditos de la planta vamos a agregar una buena capa de nuestra cáscara de arroz, más o menos unos 4 o 5 centímetros es más que suficiente para que cumpla, ¿no?, la función esta de mantener la humedad y de evitar que nos salgan lo que son las hierbas competidoras. A la vez que cuando nuestra plantita esté produciendo, la fruta que cosechemos va a estar limpia, ¿verdad? No se va a ensuciar, digámoslo así, con el suelo, porque va a estar aislada, ¿verdad? Va a estar sobre de la cascarilla de arroz. Muy bien, así quedaron lo que son nuestras plantitas de frutilla con la cascarilla de arroz, ¿verdad? Con su acolchado de cascarilla. Quedaron muy bien, la verdad. Ahora sí están listas para que se sigan
desarrollando de la mejor manera. Ahora sí, el último consejo, pero no menos importante, es usar una cobertura. Usar una cobertura para nuestras plantitas. En mi caso, bueno, lo más barato que yo te recomiendo que hagas es hacer un microtúnel, ¿verdad? Un microtúnel así con esas varillas. En mi caso son varillas de hierro, que son, bueno, son baratas, ¿no? Simplemente ahí una varilla de hierro y en la base una cañita, una caña hueca para introducir, ¿no? Lo que es la varilla y que quede así, que quede bien firme. Entonces así de sencillo es hacer un microtúnel para cubrir lo que son nuestras plantas. ¿Qué función va a cumplir este microtúnel? Las funciones principales serían, número uno, que va a aislar, digámoslo así, nuestra planta de fenómenos naturales que nos puedan afectar, como por ejemplo lo que es la granizada. Si nos cae una granizada, pues si no tenemos el microtúnel, prácticamente todas nuestras frutillas se van a estropear. En cambio, ahora como están así con su cobertura, si cae granizo, bueno, las vamos a poder proteger sin ningún tipo de problema. Otro aspecto importante y que hay que tomar en cuenta también es que nos va a ayudar para evitar lo que son los pájaros, ¿verdad? Todos los tipos de aves que generalmente, bueno, son bastante atraídas por lo que es la frutilla. En cambio, con el microtúnel ya eso no sería un problema, ya que no hay por dónde puedan entrar. También te recomiendo, sería que si tú estás realizando tu plantación en primavera, puedas usar lo que es una malla, ¿no? Una malla antigranizo o algún material, bueno, que como puedes verlo, no va a afectar lo que es la temperatura de las plantas en primavera. Pero en otoño yo te recomiendo que puedas realizar el uso de algún plástico. Por ejemplo, puedes usar el agrofilm, que es el plástico que usan para los invernaderos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primavera nuestras plantas no van a necesitar temperatura. Primavera y verano van a tener una buena temperatura, así que con la malla nos va a ser más que suficiente. Pero en otoño, al usar lo que es un plástico, pues le vamos a dar esa temperatura extra a nuestras plantitas para que se puedan desarrollar de la mejor manera antes de que llegue el invierno. Entonces, bueno, esa sería la teoría y la función de este microtúnel, que es muy interesante que lo uses, ¿verdad? Ya que te va a ahorrar bastantes problemas con los pájaros, con el granizo. Perfecto, ahora sí ya estás listo para comenzar a plantar frutillas en tu huerto y asegurarte de que tus plantitas sean muy productivas. Por acá arriba te voy a dejar otro video sobre frutillas colgantes en botellas plásticas y por acá abajo también te voy a dejar otro video que te va a interesar. Y eso fue todo de mi parte, querido aventurero. Ahora te toca a ti suscribirte a mi canal, dejarme tu buen like y puedes comentarme abajo, ¿no? Cualquier tipo de duda que tengas que vamos a estar conversando. Gracias y nos vemos en la próxima.